Bueno, esto no va a funcionar aquí. Bueno, buenos días, yo soy Diego Pieri, soy responsable del sistema de información de género del InMujeres y bueno, y tuvimos en 2013 el campo de la primera encuesta nacional de prevalencia de violencia basada en género y generaciones, que es lo que me pidieron que desarrollara un poco ahora. Primero que nada, agradecer al INEGI por un apoyo muy importante que nos dio en el momento del diseño tanto de la metodología, pero sobre todo del cuestionario, y específicamente en la persona de Eva Gisela, que bueno, que la tuvimos allá una semana full time trabajando, revisando el cuestionario pregunta a pregunta, y bueno, y nos llevó a tener una encuesta de gran calidad, que es lo que consideramos, para poder cumplir con nuestra primera línea de base de violencia basada en género. Sobre el tema generacional, eso se planteó desde el principio porque la encuesta estaba enmarcada en un proyecto de Uruguay Unido contra la Violencia. Entonces, ya desde el principio teníamos ese eje instaurado en el proyecto y debíamos cumplirlo con la encuesta. Por lo tanto, tuvimos, además del Consejo, que es la coordinación interinstitucional que trabaja en la lucha contra la violencia, además el Consejo está integrado o está asociado al CIPIAVA, el Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia, que bueno, que obviamente que para ellos será muy importante el eje generacional, sobre todo en niñas y adolescentes. Entonces, por un lado, y a través de recomendaciones sobre lo que han trabajado en México, se consiguió un informe jurídico para incluir a las mujeres entre 15 y 18 años. El INE en Uruguay tenía dificultades o sea, formalmente no las consideraba informantes calificados, y para acceder a entrevistar a mujeres entre 15 y 18 años deberíamos contar con la autorización de los responsables, de los padres, madres o tutores. Eso era impracticable en una encuesta de violencia porque podían ser los potenciales agresores. Entonces, logramos mediante un análisis jurídico que presentó el Instituto Nacional de los Niños y Adolescentes y también una autorización del INE para poder preguntarles, hacerles la encuesta sin tener que pasar por esa autorización. Eso es muy importante, y es muy importante porque a nivel regional se puede empezar a abrir esa puerta y se puede empezar a tener esa franja etaria en este tipo de encuestas. Por otro lado, el otro módulo que incluimos para poder captar la violencia en niños, niñas y adolescentes es un módulo en el cual se le preguntaba a todas las mujeres si habían sufrido violencia antes de haber cumplido 15 años. Esto es porque tampoco queríamos que se nos solapara en las mujeres de 15 a 18 años y estar contando las mismas situaciones de violencia dos veces. Entonces, por eso definimos ese criterio, que a su vez, bueno, también es complicado y nos complicó en cierto sentido poder tener referencias claras de prevalencia de violencia en los últimos 12 meses y prevalencia de violencia en toda la vida. Pero bueno, nosotros quisimos priorizar los módulos y los ámbitos de violencia, como de la infancia, antes de que tener el criterio bien claro de los periodos de referencia que se manejan a nivel internacional. Por otro lado, también incluimos un módulo específico de violencia para mujeres mayores de 65 años, ¿no? Y del tipo de violencia específico que sufren esas mujeres. Entonces, por un lado, tuvimos un pequeño problema que ahí sí se nos solapó, no nos dimos cuenta, porque está bueno contar los errores porque así en cualquier otra experiencia se puede tener en cuenta. Que es que, primero, al preguntar violencia por parte de la familia,
a las mujeres de mayores de 65 años, se les preguntaba esa batería de preguntas, que era para todas las mujeres, pero después se les preguntaba específicamente. Entonces, ahí podemos haber tenido duplicaciones de respuestas. De todas maneras, cuando agrupamos los indicadores y hacemos prevalencias generales, tenemos que, o sea, es el o lo que funciona. O sea, si sufrió violencia en una o en la otra, se considera que esa mujer sufrió violencia. Entonces, no se suma, no es que aumente la prevalencia por eso, simplemente que está contada 2 veces y cuando se agrupa se cuenta como una sola. Y por otro lado, bueno, también, bueno, eso ya es un error más técnico y específico, es que si preguntábamos a todas las mujeres por temas de violencia económica, que nos parece en Uruguay es algo que se puede trabajar muy bien y que es un tema muy importante, el tema de la violencia económica, del uso abusivo y de los recursos, ya sea de la mujer como los recursos de la familia por parte de los varones, pero no lo preguntamos específicamente para las mujeres mayores de 65 años. Eso es una falla en cierto sentido, porque sí considerábamos que las mujeres de mayores de 65 años muchas veces son vulneradas en ese sentido, y los recursos de esas mujeres, de las pensiones, las jubilaciones, etcétera, son usados en forma abusiva por todo el resto de la familia, y ni que hablar del reparto también de propiedades, etcétera, que son realizadas en forma abusiva. En cuanto a la violencia en la infancia y en la adultez mayor, los datos van a ser públicos y se van a presentar el 25 de noviembre. Estamos terminando, diseñando el informe de primeros resultados, y bueno, obviamente que lo vamos a difundir y va a quedar colgado, así como también la base, el INE el 26 de noviembre ya la va a tener subida a su web para que pueda ser utilizada y que podamos investigar más sobre el tema. Pero les puedo contar nada más algunos datos, que en la violencia en la infancia, aproximadamente 1/3 de las mujeres declaran haber sufrido algún tipo de violencia hasta cumplir los 15 años, 34,2%, y en cuanto a la adultez mayor es un 10%, 9,5% de las mujeres declaran haber sufrido violencia por parte de su familia. Y bueno, y otro tema que también usamos, que también nos complicó en cierto sentido, es la familia actual, digamos. El haber sufrido violencia por parte de su familia, resolvimos acotarlo a los últimos 12 meses y investigamos sobre la prevalencia de violencia en la familia actual para las mujeres que conviven con su familia, ¿no? Obviamente que en este indicador está por fuera la pareja, ¿no? Es violencia por parte de familiares que no sean su pareja. Por eso digo que a veces cuando así calculábamos el indicador general de violencia total, que nos dio aproximadamente 70%, lo tengo por acá, 68,8%, ahí lo pudimos calcular solamente para toda la vida, donde incluimos todos los tipos de violencia, pero si lo queríamos hacer para los últimos 12 meses, hay una cantidad de módulos y de tipos de violencia que se calculan para un periodo y para el otro no, porque se preguntaron así explícitamente. Entonces no serían comparables la prevalencia general de los últimos 12 meses con la de toda la vida, porque no están preguntadas exactamente todas los mismos tipos de violencia. Y además hicimos el ejercicio basados, bueno, en los cuestionarios mexicanos, en el módulo tipo de Naciones Unidas para las encuestas de violencia contra las mujeres, y en el cuestionario de Ecuador, y también hicimos el ejercicio de ver todos los tipos y las formas de violencia que las mujeres sufren en todos los ámbitos. Entonces intentamos y creemos que incluimos todos,
menos el tema de la trata de mujeres, para lo cual nos parecía que una encuesta de este tipo no era un instrumento adecuado. Tenemos equipos que trabajan y que van detectando situaciones de trata a lo largo del país, que nos parece una herramienta mucho mejor. Bueno, y así fue que incluimos también violencia en los espacios públicos, violencia en los ámbitos educativos y laboral. Y además, que no sé si es también una innovación, preguntamos acerca de discriminación de género en el ámbito laboral, ya sea, por ejemplo, dificultades para ascender con respecto a los varones, las preguntas que se le hacen a las mujeres cuando están en las entrevistas de trabajo, si están embarazadas, si planean quedar embarazadas, todo ese tipo de cosas que están tipificadas ahora como delito en la ley de acoso laboral, y de la cual también queríamos indagar y dar cuenta. Está la discusión de si eso es violencia o no nos importa, sí sabemos que es un problema. Y es importante porque, por ejemplo, podemos a partir de ahí trabajar con las empresas para que vean la prevalencia de la cantidad de mujeres que sufren este tipo de problemas, ya sea de violencia psicológica, violencia sexual en el ámbito laboral, como discriminación basada en género, ya sea en las relaciones laborales. Más o menos. Nada. Bueno, muchísimas gracias a todos los panelistas. Tenemos tiempo para una ronda, de pronto 2 de preguntas, así que tal vez voy a tomar 4, hacemos la primera ronda de respuestas. Si nos pueden decir su nombre, su afiliación y a quién va dirigida la pregunta, por favor. Hola, bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Magdalena Furtado, yo soy de ONU Mujeres Uruguay. Y tenía una pregunta más bien para Claudia García Moreno, que fue quien presentó como el panorama de los datos a nivel global y regional, pero también involucra los retos que planteó Gisela para México y los retos que planteó Diego para Uruguay. Bueno, me tocó por primera vez en Uruguay, pues fue la primera encuesta que se hizo, trabajar con una encuesta de violencia. Había trabajado con otros tipos de encuestas y creo que, por lo menos la percepción que me quedó después de todo este esfuerzo conjunto que se hizo en Uruguay, es que los datos de prevalencia de violencia son extremadamente sensibles a las decisiones metodológicas que se tomen. De hecho, Eva Gisela planteó una carilla entera de sus retos, de las decisiones que habría que homogeneizar, y Diego también contó algunos obstáculos o decisiones que se tomaron en el caso de Uruguay. Entonces, quiero plantear esto como inquietud, ¿por qué? Porque justamente se está hablando con mucho énfasis de la nueva Agenda de Desarrollo post-2015 y se está hablando con mucho énfasis de que, si bien el tema violencia no estuvo integrado en los ODM, sí va a pasar a ser priorizado en los ODS. Entonces, creo que esto plantea los esfuerzos de las oficinas de estadística, una necesidad de medición, porque justamente Eva contó las décadas que demoró el reconocimiento de la problemática de violencia, las décadas que llevó llegar a una definición de violencia y luego las décadas o años que lleva para los estadísticos, sobre todo, operativizar las definiciones, ¿no? Cuando tenemos que medirlo, hay que hacer el esfuerzo de cómo operativizarlo. Entonces, pensando justamente en indicadores y en metas que van a estar en los ODS, creo que el desafío grande, y capaz que al estar priorizado va a presionar a las oficinas de estadística, en el buen sentido, porque si no me imagino que va a ser como un cuadro con unos indicadores donde para cada país va a haber un asterisco, 2 asteriscos, 3 asteriscos y muchos asteriscos de datos estimados. Y otros que digan, tal país incluye violencia sexual, física, en otros sexual, física, emocional, patrimonial, en otros se consideró solo en las relaciones de pareja, en otros países se consideró en el ámbito laboral, en el ámbito social, en el ámbito educativo. Entonces, como es un fenómeno de una multiplicidad enorme y los esfuerzos de operativizar ámbitos, tipos de violencia, definiciones, y también depende mucho de la cultura del país y la legislación de lo que uno reconoce en el país con el tema de violencia, quería preguntarle, sobre todo a Claudia, ¿cómo son los pasos a futuros, ¿no? ¿Cómo se lleva adelante este reto en cuanto a la medición, en la medida que va a estar incorporado en los ODS? Gracias.
Gracias. Tatiana Telles, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y creo que está un poco relacionado a la primera pregunta que se hizo. No sé si nos podrían hablar un poco de cómo se construye la estadística respecto al feminicidio. Y la pregunta es porque en México el feminicidio está construido de acuerdo a la tipificación en la Ley General de Violencia, que establece cierto tipo de condiciones, ¿no? Y entonces cuando nosotros como comisión nos hemos acercado a los ministerios públicos, a las procuradurías generales, y hemos preguntado precisamente sobre los feminicidios, aparece un poco lo que ya mencionaba Claudia, de la diferencia entre la construcción de la estadística y el servicio. Ellos nos presentaban tasas de delitos impugnados y consignados de feminicidio muy bajas. Teníamos estados que, aún teniendo centros de justicia, nos hablan que solo había habido 2 feminicidios en el año, 3 feminicidios. Había estados, como en el caso de Sinaloa, que específicamente se quejaban diciendo que no había, que a pesar de que salían muy altos en la estadística, no era un problema de feminicidio, sino que era porque los medían de que las mujeres cuando eran asesinadas presentaban huellas de tortura, pero esto no era por un feminicidio, sino porque era culpa del narcotráfico, y el narcotráfico, los homicidios siempre presentan huellas de tortura independientemente de las mujeres. Entonces teníamos este problema en particular con nuestra relación con los ministerios públicos, que eran los que nosotros teníamos la intuición que nos podían presentar también un panorama de los datos más allá de los datos estadísticos que se presentan. Y también había el problema que luego teníamos que conciliar las estadísticas presentadas por las mismas organizaciones de la sociedad civil, que también tienen un panorama distinto y nos presentaban unos datos que veíamos que nos cotejaban, digamos. Estaban los datos que nos presentaban las organizaciones de sociedad civil, estaban los datos que nos presentaban las MPs, y realmente era un panorama que es a veces muy difícil de descifrar como usuario de las estadísticas. Bueno, buenos días, soy Cirila Gutiérrez, soy del Perú, vengo del Instituto Nacional de Estadística e Informática. Quería dar algunas opiniones acerca de las estadísticas de violencia. Como INE, para nosotros en realidad es un gran reto presentar este tipo de informaciones. Y cuando construimos los indicadores, lo primero que analizamos son las fuentes de información, porque es la base para poder proporcionar datos realmente confiables y oportunos y que puedan ser útiles para la toma de decisiones. Una de las fuentes principales, ¿no?, para dar un panorama total del país son las encuestas, porque no hay otra, porque los registros, lamentablemente los registros administrativos todavía tienen limitaciones y no visibilizan realmente todo el problema de lo que acontece, ¿no? Obviamente, actualmente, algunas encuestas, como muy bien lo ha dicho Claudia, estamos incluyendo módulos en encuestas demográficas que solo ven una parte de la violencia, ¿no?, que son las mujeres en edad fértil. Pero hay otros aspectos, ¿no?, de violencia que en estos últimos tiempos están apareciendo muy a menudo o que se están haciendo más visibles y que vienen hacia los niños dentro del hogar, que vienen inclusive de parte de los propios familiares y que no van a ser visibles por más encuestas que se hagan, ¿no? Entonces tenemos que pensar en otro tipo de instrumentos. Hay acoso sexual de parte del padrastro, del hermano, hasta de los padres, ¿no?, incesto, y se dan en grandes proporciones, que las encuestas no lo vamos a capturar. Y aparte de que estamos dando una visión de dato de una población muy limitada, ¿no?, no podemos dar una cifra a nivel de país. Aparte hay otra problemática de información para las personas mayores de 49 años que tienen otras connotaciones, y creo que el país o los países necesitan realmente datos que te den la dimensión del fenómeno. Y además, otra fuente de información son los registros administrativos, ¿no?, como en el caso del Perú, que muy bien lo ha expuesto el colega Juan, ¿no?, de que podemos dar información tan útil, ¿no?, para políticas, pero tenemos un problema, que también podemos duplicar información, porque tenemos diferentes fuentes de captura de información. Por ejemplo, en el caso del Perú tenemos la policía, que va donde la primera denuncia, tenemos la Fiscalía y también tiene el Ministerio de la Mujer, un ente, ¿no?, de
de denuncias sobre violencia. Entonces, una inquietud que yo tenía y que quería preguntarle a la colega del INEGI es, ¿cuál es la experiencia que tienen, no acá en México, en coordinar y validar esta información de registros con las encuestas, ¿no?, sobre violencia? Gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar la palabra aquí. Atrás ya habíamos dado la palabra ya a Sonia y a Alejandra, perdón. Disculpe, y luego pasamos aquí. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar el panel, su construcción y su exposición, porque creo que nos permite tener un panorama bastante acotado de algunas experiencias a nivel global, regional y nacional, en la cual podemos hacer algunos énfasis. Desde mi experiencia, bueno, mañana les voy a presentar el informe del observatorio que este año da cuenta de las respuestas de los estados en violencia contra las mujeres. Y una de las cosas que me parece que nos ha parecido y que hemos acompañado durante estos años es la experiencia del Observatorio de Criminalidad del Perú, y que de alguna manera es una experiencia que merece ser vista por los países y ser copiada por los países, recogiendo al doctor Sojo que lo planteaba ayer. Creo que yo no me voy a, o sea, más allá de las felicitaciones y del avance que han tenido tan rápido en el tiempo para avanzar con este instrumento, no voy a ir más allá, pero también quiero hacer un énfasis sobre lo que ha sido la experiencia de la encuesta en el Uruguay. Creo que la encuesta en el Uruguay y su ampliación más allá del ámbito de la violencia en pareja o en el ámbito de la familia, creo que tiene que ver con una cosa que hay que llevársela a los países, que es el hecho que la Ley Integral de Violencia, a pesar de que es familiar, ¿cierto?, está monitoreada hoy día por una mesa de trabajo, una Comisión Nacional de Trabajo Interinstitucional que define la política, define sus formas de seguimiento y la forma de medición de la violencia. O sea, aquí todos los actores en la encuesta de violencia en el Uruguay estuvieron involucrados. Estuvieron involucrados para definir desde qué preguntaban hasta cómo publicaban la información. Y doy fe de ello porque cuando les pedí la información para el observatorio aún no habían presentado la encuesta, por lo tanto hay muchos datos de esa encuesta que no están en el informe. Y creo que eso, o sea, el trabajo interinstitucional con los institutos de estadística creo que nos permiten dar un salto cualitativo en el tiempo en la información sobre violencia en los países. Creo que además una de las cosas que nos permite este panel es diferenciar qué es lo que nos muestran las encuestas y qué es lo que nos muestran los registros administrativos, y dar cuenta de la importancia de fortalecer los registros administrativos a niveles nacionales, porque si no, no tenemos posibilidades de comparabilidad a nivel internacional. Creo que en los datos que tenemos sobre muertes de mujeres por pareja íntima o feminicidio por violencia de género en el informe del observatorio, que es parte de la información oficial que nos entregan los países, creo que hemos tenido un avance sustantivo en 4 años. Empezamos a recoger información con 4 o 5 países y hoy día tenemos 12 países de América Latina, 8 países del Caribe, más 2 países ibéricos de la península ibérica que nos entregan información. Creo que eso da cuenta de instalar el tema de la interinstitucionalidad en el proceso de fortalecimiento de los registros. Gracias. Sonia. No, perfecto. Entonces seguimos acá. Sí, okay. Por favor. Carmen Diana Deer de la Universidad de Florida. Me pareció riquísimo el panel, pero siempre hay algo que falta, ¿no? Y no vi ninguna discusión de la violencia económica. Entonces mi pregunta es especialmente para Claudia García Moreno, ¿no? ¿Puedo entender de por qué no fuera seleccionado en cuanto a los indicadores para lo de
2015, ¿no? Pero en términos de los retos que tenemos, ¿no? Me parece que es un vacío todavía sumamente importante, ¿no? Para entender todas las dimensiones de la subordinación de la mujer y la interrelación de los diferentes tipos de violencia, ¿no? Y creo que fue el año pasado que hice una revisión, ¿no? De las encuestas o los cuestionarios que estaban disponibles en el internet. Y ahí de veras es solamente México, ¿no? Que tiene todo ahí el paquete de preguntas donde se puede captar la violencia económica por el lado de ingresos y también la patrimonial, ¿no? Por el lado de activos. Y ese es el gran problema, ¿no? Que las encuestas de tipo DHS, ¿cómo es? Demografía y salud, alguna vez hay una pregunta o dos preguntas, pero se van solamente por el lado de los ingresos, ¿no? Del control, que el hombre le quita el control de los ingresos, etcétera. Y no se van por el lado de activos, que puede ser mucho más profundo en cuanto a la interrelación con las otras cosas. Por ahí la intervención sobre la nueva encuesta de Uruguay para mí fue sumamente interesante, ¿no? Que el compañero mencionó en el contexto de mujeres de 65 años y más, ¿no? Las importantes ramificaciones de violencia económica y patrimonial. Lo único que no me quedó claro era si esas preguntas lo hicieron para todas las mujeres o solamente para las seniors, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo creo que podemos pasar a una ronda de respuestas. Claudia. Empiezo por la última pregunta. En el estudio multicéntrico teníamos variables sobre el control de los ingresos económicos y de los activos, pero no lo conceptualizamos inicialmente como violencia económica. Lo conceptualizamos como comportamientos de control por parte del marido y también como factores de riesgo de protección. En las modificaciones que estamos haciendo ahora al cuestionario, sí hemos incluido algunas de esas mismas preguntas como un componente de violencia económica. Y creo que es relevante para todas las edades, aunque puede tomar diferentes dimensiones en las mujeres mayores. En cuanto a la pregunta sobre los indicadores para el post-2015, yo creo que tenemos que hacer un poco una distinción entre los indicadores para monitoreo global y lo que queremos en términos de información en las encuestas. Por ejemplo, nosotros utilizamos uno de los indicadores, es la proporción de mujeres entre 15 y 49, y obviamente eso generó muchísimo debate porque, bueno, están excluyendo a las mujeres mayores de 49. No, estamos diciendo que los países deberían de incluir en las encuestas todas las edades y también estamos modificando eso en nuestro cuestionario, si se llegó a ese consenso en base a lo que es más práctico y más realista en este momento. De lo que mencionó Magda, yo creo que es un buen planteamiento el que haces en términos de ¿es la prevalencia un asunto solamente del método para estimarla? Mi respuesta es no, porque sí incide, pero no es el único factor. El factor principal tiene que ver con lo que se está incluyendo para preguntar, ¿no? Si tú estás incluyendo más o menos un conjunto de actos violentos que es homogéneo, es completo, y procurando que sean los actos violentos más recurrentes, seguro que eso te va a permitir tener una buena medición. El caso creo que sí afecta en otro sentido. Cuando la prevalencia se estima y no se especifica el grupo poblacional al que está referido, el subconjunto o el conjunto completo o la característica específica, sí corremos ese riesgo, ¿no? De estar incluso comparando cosas distintas. Cuando yo vi el reporte de FRA
el primer reporte de FRA de sus resultados, me alarmé muchísimo porque dice que en los países europeos el 33% de las mujeres en los países europeos sufría violencia sexual, el 33%, y yo dije, ¿en Europa cómo es posible? ¿No? Pero además no especificaba en los últimos 12 meses, a lo largo, alguna vez en su vida, de qué poblaciones están hablando, ¿no? Entonces, los indicadores tienen que hacer ese tipo de precisiones. Si no tienes ese tipo de precisiones, no puedes comparar, ¿no? Entonces, ese es mi primer punto para responder eso. Entonces, hay que cuidar, sí hay que cuidar mucho la definición de los indicadores en función de las poblaciones, del periodo al que se refiere, de los actos que estás midiendo, ¿no? Para poder determinar con claridad. O sea, por ejemplo, nosotros en México tenemos, en la encuesta de 2006, incluimos un conjunto de actos de violencia sexual en la comunidad, ¿no? Sabiendo de antemano que íbamos a tener debería ser alto, ¿no? Porque estábamos incluyendo la intimidación sexual en la comunidad, en la calle, entonces que debía ser alto. Y era como una pregunta un poco testigo, pero a la vez tenía que servirnos para la prevalencia. Y nuestra sorpresa fue que, a diferencia de lo que nosotros esperábamos, de que los piropos groseros, ofensivos, en la calle, iba a elevar muchísimo, y no fue así, ¿no? En general las mujeres tendemos a no valorar tanto ese tipo de actos violentos, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que cuidar más bien ese tipo de cosas y saber muy bien cuáles son los denominadores de tus poblaciones, ¿no? El otro punto de la CNDH sobre los feminicidios, ¿no? A reserva de que seguramente va a ocasionar gran polémica, voy a comentar que no pueden ser, no estamos midiendo lo mismo, ¿no? Los registros administrativos, lo que están midiendo, los registros administrativos de salud, están midiendo personas, ¿no? Esa es nuestra unidad. Las mujeres que murieron por agresiones que les provoca, agresiones intencionales, de acuerdo a la CIE 10, que les provocaron la muerte. Y en el caso de los registros de los ministerios públicos, son denuncias por el delito de feminicidio. Y si bien yo creo que todo el mundo celebró hace 2 años que se hubiera tipificado como un tipo penal el feminicidio, a mí desde ese momento me preocupó muchísimo en términos de la estadística, ¿no? Porque hay estados que tienen el feminicidio tipificado como un delito, como una especie de homicidio, no es un delito autónomo, sino que es homicidio agravado, pero entonces en el registro ante los ministerios públicos no aparece como feminicidio, sino como homicidio. Entonces, estamos hablando de 2 cosas distintas, el feminicidio como un delito y el homicidio de mujeres por agresiones intencionales que no tiene que ver con lo legal, sino con las características bajo las cuales ocurrió la defunción, ¿no? Entonces, no creo que sea muy pertinente, es muy útil, sí, darle como seguimiento al registro administrativo de los ministerios públicos, pero no es el más relevante para dar cuenta de las agresiones, de la violencia feminicida, ¿no?, contra las mujeres. Entonces creo que son 2, corren paralelos, pero no siempre se tocan. Sí,
Un poco, sí, no, en el caso de Tatiana, el tema de, a ver, un poco la experiencia Perú, 2008, si retrocedemos en el tiempo, en el Perú no había una forma de diferenciar del total de muertes registradas en el Perú. Habían dos limitaciones, ni se podía tener la tasa de homicidio para el país a partir del número de víctimas. Lo único que se podría en ese tiempo dar era la tasa de denuncias. ¿Cuántas denuncias registradas en el Ministerio Público por un tema? Y ahí hay discrepancias entre el Ministerio Público y la policía. Y además, no había la posibilidad de saber de ese total cuántos eran mujeres. O sea, ahí había un gran vacío importante. ¿Qué se hizo en el 2008? El Observatorio de Criminalidad hizo una revisión doctrinaria, metodológica, qué se estaba haciendo en otros países, formatos. Había un trabajo muy importante de algunas ONGs en el Perú, Manuela Ramos, Flora Tristán, tenían documentación donde la fuente para identificar el tema de feminicidio eran los medios periodísticos. Entonces, ¿qué se hizo? A partir de esa revisión durante 4 meses, en septiembre del 2008 hasta diciembre se hizo la misma metodología. Revisamos todos los medios periodísticos, nacionales, regionales, de todo el Perú, para poder identificar, bajo la información y la fuente que teníamos, el dato de feminicidio en el Perú. Sobre eso, en diciembre se generó un primer informe que dio paso durante enero del 2009 a incidir en la Fiscalía de la Nación sobre la importancia de tener información sobre perspectiva de género de algunos datos y empezar con el tema de feminicidio. Y es así que a partir de los resultados en el 2008, en febrero del 2009, sale una resolución de Fiscalía de la Nación creando el registro de feminicidio del Ministerio Público, disponiendo que todos los fiscales a nivel nacional reporten bajo ciertos criterios. Número 1 era si era una muerte de una mujer, 2, el agresor era un hombre, 3, la relación entre el agresor y la víctima y las razones de la muerte. ¿Qué es lo que se hizo? Se generó un formato número 3 y, ojo importante, en febrero se había iniciado con feminicidio íntimo. Que teníamos que la única forma de acceder a las razones y a los móviles y a las características de esos hechos era tener una copia de la carpeta fiscal. Entonces, dentro de eso, dentro de la resolución, nos daban una copia de la carpeta fiscal, el acta de levantamiento de cadáver, la necropsia de ley y la investigación fiscal. Y no era, estos registros administrativos son registros dinámicos, no es que hoy se encuentra una mujer asesinada en un hostal y los medios periodísticos pueden decir, hoy, ese registro es un feminicidio. No es así. No hay ninguna persona que fallece en el Perú donde el Ministerio Público no participe. Todos los levantamientos de cadáveres donde hay un supuesto hecho delictivo, el Ministerio Público participa a través del Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía para hacer todo el procedimiento. No hay ninguna muerte y ahí donde se puede reducir quizás el tema de la cifra negra, por eso es el indicador más importante. Hay casos excepcionales donde estamos en 2011 y encuentran el cadáver enterrado debajo de la pareja en su casa. Después de 6 meses uno se entera, eso podría ser. Entonces, 2009, la situación en el Perú, no había un marco normativo del feminicidio. 2, no había ningún registro. Entonces, en febrero del 2009 se inicia con el registro feminicidio íntimo, hay un proceso de sensibilización, capacitación. Encontramos varias resistencias en los peruanos de justicia. Feminicidio, ¿qué es eso? De mujeres, pero si mueren más en el Perú, hombres. Entonces, encontramos una serie, de hecho, con stickers, capacitaciones, videos para sensibilizar. Y a partir de los meses de feminicidio íntimos, en septiembre del 2009, el registro pasó a feminicidio íntimo y no íntimo. A partir de eso, en el 2010 continuó con el proceso y recién en diciembre del 2011, la legislación peruana aprueba la ley de feminicidio donde hace una modificación en el Código Penal, ¿no? Solamente con feminicidio íntimo. Y luego en julio del 2013 sale la segunda modificación ya entrando a un tema de feminicidio íntimo y no íntimo, ¿no? Y es lo que regula actualmente. Al inicio, cuando analizamos las carpetas fiscales, encontrábamos a nivel de tipificación homicidio simple, parricidio, violencia sexual seguida de muerte, lesiones graves seguidas de muerte, secuestro agravado, o sea, otros tipos penales en el que la víctima era mujer, el agresor era hombre y había razones de género que permitían. Y nos permitía diferenciar también cuántas de ellas habían fallecido en un contexto que no era feminicidio. Entonces, en otras palabras, en el caso del Perú,
hacemos un seguimiento a todas estas víctimas porque hemos acuñado el término de posible feminicidio, ¿no? Casos que registramos, no sé, en enero del 2014, pero el fiscal no tiene la certeza, producto de la investigación, de que se conjugue el tema de feminicidio. Entonces hacemos un seguimiento a cada uno de los casos. De tal manera que en julio podemos tener una cifra, pero en agosto puede tener una actualización. Muchísimas gracias. Bueno, estamos sobre el tiempo. Yo le voy a ceder mis palabras finales a Ana Güesmes, que tenía un comentario, ¿no? Ah, una pregunta. Bueno. ¿Sí? Sí, no, ha sido sumamente inspirador el panel, porque uno mira hace 20 años con la Convención de Belén do Pará en la región y preguntándonos si podíamos preguntar o no violencia, y ahora ya tenemos 3 encuestas, en el caso de México, 20 países reportados, los observatorios, o sea, sí está habiendo como avances. Tal vez es una pregunta más para los paneles y para la mesa final, ¿no? Es cómo trabajar en estas definiciones estadísticas que permitan de alguna manera homologar y comparar entre los países y a la vez ir como siendo también armonizadas con los estándares de derechos humanos, ¿no? Y tal vez la historia del feminicidio es como lo más interesante, porque empezó siendo definición estadística en muchos países, ejemplo Perú, ejemplo México, antes de tener una definición legal, y eso ayudó a visibilizar y ayudó a avanzar en la tipificación en muchos de los países de la región, y ahora la tipificación nos devuelve a un reto estadístico, porque se inicia con la sentencia del campo algodonero en la Corte Interamericana de un caso mexicano, donde la Corte dice no solamente es por parte de la pareja, sino por cualquier razón de género, ¿no? Entonces obliga de alguna manera a repensar el indicador estadístico, y bueno, en el caso de México ya se ha tipificado con varias causales en ese sentido, ¿no? Entonces, pero nos pasa lo mismo posiblemente en muchas estadísticas, y creo que estos esfuerzos que Gisela y Claudia y Juan mencionaban de cómo ir hacia la homologación y a las definiciones estadísticas al margen de las definiciones jurídicas, ¿no? Y el segundo punto, que es más para la reflexión y para el post-2015, a pesar de todos estos esfuerzos, o sea, la magnitud sigue siendo abrumadora, ¿no? En todos nuestros países, y abrumadora la impunidad, ¿no? Entonces, hace 20 años, cuando además trabajamos en los estándares y tal, pensábamos que el hecho de romper el silencio y denunciar era ya romper con la impunidad y el permiso, y nos damos cuenta, como contaba Juan Bachano, que realmente de las que denuncian a las que se investigan, a lo que tú comentabas, que llegan a finalmente un juicio, y ahora están entrando ya nuevos elementos, que es la reparación, y las mujeres indígenas están incorporando un elemento que a mí me parece fundamental, que es la sanación, ¿no? de las mujeres. Entonces, me llamó la atención que se hubieran eliminado el único indicador así fuerte de impunidad, que es la proporción de casos de violación reportados que han sido acabado de sancionar, pero pues sí me parece que la experiencia del observatorio en el caso de Perú me parece muy interesante, porque hace todo el análisis entre las que se denuncian y hace como un seguimiento a los casos, ¿no? Y tal vez este análisis que ustedes están haciendo, y aprovechando también que está la OMS acá, que está la CEPAL, o sea, se hizo, y volviendo a la necesidad de estudios longitudinales, o sea, se hizo en muerte materna, se está empezando ahora con feminicidio en Perú, o sea, cómo poder hacer un análisis de la violencia feminicida o de los feminicidios, y poder analizar con estudios retrospectivos, con autopsias verbales, con metodologías que nos permitan capturar estas rutas de impunidad, ¿no? Porque al final del día siguen siendo crónicas de muerte anunciada, siguen siendo casos de una brutalidad y de una indignación, y que son la punta del iceberg, pero la experiencia pues peruana, algunas experiencias en otros países muestran que entrar por el Poder Judicial es una ruta sumamente innovadora, lamentablemente, pero lo es, pero que está teniendo impactos muy interesantes en la manera como operan los fiscales, los jueces
en esta ruta de impunidad y de acceso a la justicia, ¿no? Que es otro de los puntos que se está discutiendo en los ODEMES, pero muy transversalmente, y los poderes judiciales están participando muy poquito en la discusión del post-2015. Entonces creo que ilumina, ¿no?, esta discusión. Muchas gracias. Gracias, gracias Ana. Con esto tenemos que cerrar el panel. Por la hora nos hemos pasado unos 15 minutos, pero muchísimas gracias y seguimos la discusión.